Aleluya, estamos en Pascua, continuamos el camino con Jesús y con la Iglesia. Cordial saludo desde Popayán para todos ustedes en este tercer domingo de la Pascua. Del Evangelio según San Juan, capítulo 21. Después de resucitar, Jesús se mostró otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les mostró de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los dos hijos de Zebedeo y otros dos discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Los otros les dijeron: nosotros también vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa. Sin embargo, los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos dijeron que no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron pues a ese lado y era tal la cantidad de pescado que ya casi no podían arrastrar la red. Entonces aquel discípulo que Jesús tanto amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, al oír que era el Señor, se aseguró la túnica con el cinturón, pues no llevaba más ropa, y se echó al agua. Como no estaban lejos de la orilla, sino a menos de 100 metros de distancia, los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, y apenas bajaron a tierra, vieron que había allí un pescado puesto sobre brasas y que también había un pan. Jesús les dijo: traigan pescado del que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó a tierra la red repleta de pescados enormes. Eran 153, y con ser tantos no se rompió la red. Jesús les dijo: vengan a desayunar. Y nadie se atrevió a preguntarle quién era, pero sabían que era el Señor. Se acercó pues Jesús, tomó el pan y se lo repartió, y lo mismo hizo con el pescado. Era la tercera vez que se mostraba a los discípulos después de resucitar. Cuando desayunaron, le dijo Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que ellos? Él respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Luego le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: sé pastor de mis ovejas. Y todavía le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se puso triste de que le hubiera preguntado por tercera vez si lo amaba, y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú te das cuenta que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo decidías e ibas a donde querías, pero cuando te hagas viejo, tendrás que poner las manos en alto, dejar a otro que decida por ti y te lleve a donde no quieras. Con esto quería darle a entender de qué manera iba a morir para gloria de Dios. Y luego añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Va pasando el tiempo de Pascua. Ya estamos en el tercer domingo, estamos en el mes de mayo. Y la palabra de Dios llega a nuestra vida, pero lo más bello, llega Jesús resucitado. Y miren este detalle: llega a nuestro lugar de trabajo. No llegó a un templo, no llegó a un oratorio, no llegó a un monasterio, llegó al lago de Galilea por dos razones. Primero, porque allí fue donde Él llamó a los discípulos, como diciendo: esta es la nueva llamada, esta es la llamada pospascual, esta es la llamada después de la resurrección, esta es la llamada definitiva. Y los llama también en medio del trabajo. Hay muchas personas que dicen: yo no tengo tiempo, yo vivo muy ocupado, muy ocupada, tengo mucho trabajo, tenemos demasiado trabajo. Pues el Señor no busca en el trabajo, Él busca a personas ocupadas. Lo dice la Sagrada Escritura en distintos pasajes, y aquí también están ellos trabajando. Es más, están en un trabajo poco productivo, pasaron toda la noche y no pescaron nada. Diríamos, está en la quiebra económica esta pequeña empresa de pescadores, y allí llega Jesús. ¿Será que su empresa está quebrada? ¿Será que usted tiene mucho trabajo, está esclavizado del trabajo, pero no ve los frutos?
falta que llegue Jesús. Permita que sus ojos descubran la presencia de Jesús. ¿Quién descubrió que era el Señor? Uno de los 7 discípulos trabajadores que estaban allí, Juan, fue el que le dijo a Pedro, es el Señor. Y hay que tener ojos de Juan pescador, de Juan amigo, de Juan cercano de Jesús, ojos para ver a Jesús. Y cuando uno ve a Jesús en medio del trabajo, todo cambia. Y entonces Jesús les dice, echen las redes para pescar, y le obedecen. Habían podido decirle, no, Señor, nosotros sabemos todo. No, Señor, hemos probado todos los métodos. O como le dice a alguien a otro, yo sé cómo tengo que hacer mis cosas y las estoy haciendo correctamente. Pero cuando uno le obedece a Jesús, hay un cambio, hay una conversión, incluso en el estilo de trabajo, en la forma de vida. Hay un cambio sugerido por Jesús. Echen las redes donde Jesús dice, no donde dice cada uno con su capricho y con su gusto, sino donde el Maestro nos está enseñando e indicando. Y trajeron tantos peces que fue necesario que otros vinieran a ayudar. En la misión de la iglesia es necesario tener ojos de Juan para ver a Jesús resucitado y tener obediencia, la obediencia de Pedro, la obediencia de este grupo de 7 discípulos trabajadores, para que en la misión nosotros vayamos allá donde nos manda el Señor Jesús, a ese barrio, a esa vereda, a ese miembro de la familia, a ese integrante de la empresa que está necesitando que nosotros le llevemos la presencia de Jesús. Pero todo termina con un detalle muy interesante. Jesús le pregunta a Pedro, que es la iglesia, o sea, le pregunta no solamente a este apóstol, a este pescador de Galilea, al hermano de Andrés, al que es reconocido como el primero de los apóstoles. No solamente le pregunta a él, le pregunta a la iglesia representada en Pedro, le pregunta al Papa Francisco, le pregunta al Papa Benedicto XVI, nos pregunta a nosotros, los miembros de la iglesia, ¿me amas? Iglesia, ¿me amas? Iglesia representada en Pedro, ¿me quieres? Y entonces cada vez que vamos respondiéndole en esa gradación, en 3 momentos que Pedro y la iglesia le responden, vamos afianzando nuestro amor por Jesús. Señor, tú sabes que como iglesia te amo, tú sabes que como persona te quiero. Y entonces el Señor le dice a Pedro, pero le dice a toda la iglesia, apacienta mis corderos, cuida mi rebaño. Y esa es la gran tarea después de la resurrección, apacentar, cuidar el rebaño que le pertenece a Cristo, y hacerlo por amor. No hay ninguna misión en la iglesia, ni en la familia, ni en la sociedad que se pueda realizar por una obediencia amarga, a regañadientes, porque me toca obligatoriamente. No, es por amor. Pedro, ¿me amas? Iglesia, ¿me amas? Entonces realiza la misión. Familia, ¿me amas? Entonces vive la integralidad de la familia, el gozo y la oración. Hombre o mujer, ¿me amas? Realiza tu tarea sencilla como pescador en el lago de Tiberíades o donde sea, realízala con amor. Una misión realizada con amor es una misión de Pascua, es una misión de resucitados, y quita todo orgullo y quita toda vanidad y además quita toda tentación de corrupción, porque es una misión con amor. Y termina diciendo el Señor Jesús a los discípulos, a Pedro, a la iglesia, a usted y a mí, a su familia y a toda la humanidad, sígueme. Es un pasaje vocacional, nos renueva. Si alguien tiene la vocación así como caída, como entristecida, como entenebrecida, que este pasaje del capítulo 21 de San Juan llene de amor su vocación. Sacerdote, religiosa, seminarista, diácono permanente, catequista de cada una de las comunidades, servidor en la parroquia, servidor en la familia y en el mundo, renueve su vocación. El Señor está diciendo, por amor, realice la misión y sígueme. Que el Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.